Ha llegado un tiempo en el que el cielo ya no guarda silencio, y no porque Dios haya cambiado, sino porque el hombre se ha acostumbrado a ignorarlo. Y cuando el hombre se habitúa al eco vacío de su propia soberbia, Dios, por amor, rompe el silencio. Hay una actitud que el Altísimo ya no tolera, no porque le moleste como a un ser humano que se ofende, sino porque corrompe el alma de tal modo que se vuelve ciega al bien y sorda a la verdad. Esta actitud se ha infiltrado incluso en los corazones de los fieles, de aquellos que se dicen creyentes, practicantes, defensores de la verdad, y sin embargo, viven como si no necesitaran ser salvados cada día. Escucha bien estas palabras, porque puede que tú mismo la tengas sin saberlo. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando es corregido? ¿Qué piensas en tu interior cuando otros reciben bendiciones y tú no? ¿Crees que estás más cerca de Dios por lo que haces, por lo que entiendes, por lo que sufres? Esa actitud, tan imperceptible como letal, está minando silenciosamente la santidad de muchos. En este momento de la historia, el juicio comienza por la casa de Dios. No estamos hablando del juicio final, sino de ese juicio que ya se da cuando Dios deja de intervenir para sostener nuestros errores. Ese juicio que se manifiesta en el silencio divino, en la aparente ausencia de consuelo, en la pérdida del fervor, en la dispersión de los fieles, en la tibieza de los pastores. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque ya lo ha dicho todo, porque ahora nos toca responder, y en su misericordia ha permitido que esta palabra llegue hoy hasta ti, no por azar, no por casualidad, sino porque Él quiere despertarte del letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde. No te confundas, esto no es un mensaje de condena, sino un acto extremo de amor. El amor de un padre que ya no soporta ver a sus hijos caminar hacia el abismo con una sonrisa religiosa en los labios y el corazón endurecido por la autosuficiencia. Quien tenga oídos, que escuche. Porque esta actitud no se corrige con rezos mecánicos ni con discursos. Se arranca con verdad, con humildad profunda, con una decisión radical de dejar que Dios sea Dios en cada aspecto de la vida. Este mensaje no es solo para ti, es para todo aquel que ha comenzado a vivir una fe sin hambre de conversión. Por eso, antes de seguir escuchando, haz algo. Comparte este video con quien lo necesite. Puede que esa alma esté esperando esta palabra desde hace años. Puede que esta advertencia sea su única oportunidad. El Señor ha roto el silencio, y cuando el cielo habla, solo hay dos opciones: escuchar o endurecerse. Hoy tú decides, pero decide como quien sabe que esta palabra no viene de un hombre, viene del corazón herido de un Dios que sigue buscando a los suyos. Tal vez ahora mismo sientes que este mensaje es para otro. Pero escucha, esa es precisamente la trampa. La actitud que Dios ya no tolera es aquella que siempre ve el pecado afuera y rara vez lo reconoce dentro. Es la que escucha con atención para aplicárselo al vecino. La que asiente con la cabeza pero no permite que la espada penetre el alma. Y es que la actitud que Dios denuncia hoy es la resistencia pasiva a su voz. Esa resistencia disfrazada de prudencia, esa apariencia de santidad que evita el arrepentimiento profundo. No hablamos de herejías abiertas, sino de esa dureza sutil del alma que se excusa diciendo: yo no soy tan malo, y por eso no cambia, no clama, no tiembla ante la presencia del Altísimo. Si miramos alrededor, vemos un cristianismo cómodo, satisfecho de sí mismo, lleno de palabras y vacío de obediencia. Vivimos en una época donde el alma humana ha sido desfigurada, no tanto por el pecado visible, sino por una distorsión profunda de su orientación interior. No se trata solo de rebeldía o maldad explícita, sino de una forma más sutil y extendida: el olvido de Dios bajo una apariencia de religiosidad. El alma moderna ya no niega a Dios de manera frontal. Simplemente vive como si su presencia no cambiara nada en lo concreto. Muchos dicen creer, pero en el fondo confían más en sus propias fuerzas que en la gracia. La oración se ha vuelto un trámite, la liturgia un acto social y la fe un accesorio que se pone o se quita según convenga.
Esta actitud es más destructiva que el ateísmo declarado, porque anestesia la conciencia sin despertar alarma. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Por pequeñas concesiones al ego. Poco a poco, el hombre moderno ha reemplazado la verdad por la autoafirmación. Busca consuelo, pero no transformación. Quiere paz, pero sin pasar por el arrepentimiento. Desea dirección, pero rechaza la corrección. Y todo esto ha dado lugar a una generación de creyentes que, aunque externamente activos, internamente están vacíos. La raíz de esta pobreza espiritual es una falsa imagen de Dios. Se le ha presentado como un terapeuta emocional, como un compañero silencioso que no exige, que no interviene, que no hiere ni sacude. Se ha construido un Dios a la medida del bienestar personal. Pero ese no es el Dios vivo de la revelación. Ese ídolo moderno solo confirma al alma en su error y la aleja de la santidad. La modernidad ha educado al alma para sospechar del sacrificio, evitar la entrega y desconfiar del sufrimiento. Todo lo que incomoda se considera tóxico. Todo lo que corrige se etiqueta como juicio. Y así, la vida espiritual se convierte en un espacio de autocomplacencia. Se exige a la Iglesia que sea inclusiva, pero no transformadora, misericordiosa, pero no profética, cercana, pero nunca incómoda. Esta actitud ha penetrado profundamente incluso en los ambientes más piadosos. Se puede rezar el rosario cada día, asistir a misa diaria, consumir contenido espiritual a todas horas, y aún así estar desconectado del Dios verdadero. ¿Cómo es posible? Porque cuando el alma no se deja confrontar, puede rodearse de lo sagrado y seguir siendo orgullosa, impermeable, cerrada. Hay un nuevo fariseísmo que no lleva túnica ni cita la ley, pero juzga desde la pantalla, desde el púlpito virtual, desde la aparente ortodoxia. Se complace en corregir al prójimo, pero es incapaz de escuchar una reprensión. Se siente elegido, especial, defensor de la fe, y por eso mismo, inatacable. Esa es la actitud que el cielo denuncia hoy. La autosuficiencia espiritual está en la raíz de esta desfiguración. Es esa certeza interior de que yo estoy bien, yo ya sé, yo ya hago. Es una identidad espiritual que se construye no sobre la misericordia recibida, sino sobre los logros acumulados. No se reconoce pecador real, sino pecador teórico. No se vive de rodillas, sino desde el trono del juicio, y esta enfermedad no discrimina. Puede habitar en el laico fervoroso, en la religiosa entregada, en el sacerdote experimentado. Es como una niebla que lo envuelve todo, y que solo el fuego del Espíritu Santo puede disipar. Pero ese fuego no entra si el alma no abre las ventanas. El alma moderna teme más al desorden externo que a la corrupción interna. Se escandaliza por lo que ve en los demás, pero calla ante su propia tibieza. Reacciona con pasión ante un escándalo público, pero permanece impasible ante la voz interior que le suplica conversión. Hay algo trágico en todo esto. El alma ha olvidado que está hecha para arder, para vivir en tensión entre la tierra y el cielo, para vibrar ante la palabra, para llorar sus pecados y reír con la gracia. Pero la modernidad ha aplanado el alma, la ha hecho funcional, correcta, adaptada, pero vacía de fuego. Y cuando no hay fuego, todo se vuelve ritual sin sentido. Se multiplican las palabras, pero no hay poder. Se organizan eventos, pero no hay fruto. Se promueven campañas, pero no hay almas transformadas. Porque donde no hay fuego, Dios no actúa. Y donde Dios no actúa, el alma se muere lentamente, aunque nadie lo note. Este es el gran drama de nuestros tiempos. Las almas no huyen de Dios. Simplemente se acostumbran a vivir sin Él, y eso es mucho más peligroso que la rebeldía abierta, porque la costumbre anestesia, y cuando el alma está dormida, ni siquiera clama por ayuda. Es necesario entonces volver a mirar hacia adentro con verdad, hacer una radiografía profunda del estado del alma. No basta con buenas intenciones, no basta con formar parte de un grupo o sostener una parroquia. Dios no busca estructuras funcionales. Busca corazones contritos.
¿Dónde está el temblor santo que sentían los santos al acercarse al altar? ¿Dónde está el silencio interior que precede a toda verdadera escucha? ¿Dónde está la gratitud que hacía del más pequeño gesto una ofrenda? El alma moderna ha cambiado eso por exigencias, por agendas, por activismo disfrazado de misión. Y todo esto no nace de la maldad, sino del olvido. El alma ha olvidado su necesidad radical de Dios. Y ese olvido es lo que hoy Dios quiere despertar con este mensaje. Porque si seguimos así, no quedará ya un suelo fértil donde la semilla pueda dar fruto. La conversión empieza por reconocer el estado real del alma, sin excusas, sin decoraciones, sin autoengaños. Esa es la primera gracia que necesitamos pedir. Señor, muéstrame mi alma como tú la ves. Y cuando eso ocurra, comenzará el verdadero camino hacia la vida. Muchos dirán, pero yo creo, yo rezo, yo sirvo en mi comunidad. Y es cierto, pero el Señor hoy no te pregunta qué haces, sino desde dónde lo haces. ¿Es fruto del amor que arde o de una rutina que ya no toca el corazón? ¿Lo haces por gratitud o por miedo a sentirte menos santo? ¿Por hambre de Dios o por necesidad de mantener una imagen? Hemos espiritualizado el ego. Lo hemos vestido de humildad, lo hemos revestido de misión, lo hemos adornado con palabras sagradas, pero sigue siendo ego. Y mientras eso no sea quebrado por la verdad del Espíritu, el alma no podrá respirar libertad verdadera. Uno de los mayores síntomas de esta enfermedad espiritual es la incapacidad de recibir corrección. Cuando alguien nos señala un error, ya no lo escuchamos como una ayuda, sino como un ataque. Y eso revela cuán frágil es nuestra seguridad interior. El alma sana agradece ser guiada. El alma enferma se defiende incluso de Dios. Dios no quiere esclavos sumisos que hagan todo bien. Quiere hijos libres que reconozcan su fragilidad y dependan totalmente de su gracia. Y eso, en el fondo, es lo que más nos cuesta aceptar. Preferimos hacer cosas para Él antes que dejar que Él haga en nosotros. La radiografía del alma moderna revela un problema estructural. Se ha perdido el sentido de la dependencia. Nos creemos gestores de nuestra vida espiritual, gerentes de nuestro crecimiento interior, planificadores de nuestra santidad. Pero la santidad no se planea, se acoge, no se fabrica, se recibe y se custodia con humildad. Volver a esta verdad es esencial, porque solo cuando el alma se sabe indigente puede recibir la plenitud del reino. Solo cuando se vacía de sí misma puede ser llenada por el Espíritu. Hay momentos en la historia de la salvación en los que el silencio de Dios es una pedagogía, un tiempo de espera, de maduración, de purificación, pero también hay momentos como el que vivimos ahora en que el silencio ya no es opción, porque el alma ha traspasado ciertos límites invisibles que si no se corrigen, conducen directamente a la perdición. Dios ha guardado silencio durante años ante muchas actitudes que nos parecían piadosas, pero que eran profundamente soberbias. Ha permitido que la cizaña creciera junto al trigo. Ha tolerado por amor la tibieza de muchos corazones que solo buscaban consuelo sin conversión. Pero ese tiempo ha llegado a su fin. No se trata de un castigo impulsivo, sino de una respuesta de justicia y de amor. Porque el verdadero amor no permite que el amado se destruya sin intervenir. Y el Dios que nos ama con entrañas de Padre, hoy decide hablar, sacudir, corregir, incluso herir si es necesario para salvar. El silencio de Dios en tiempos pasados fue una forma de paciencia, pero ahora su palabra se alza no como una opción más, sino como una urgencia absoluta. No estamos ante una sugerencia espiritual, estamos ante un grito del cielo. Y ese grito es: despierta, alma dormida. La gravedad de esta hora no se mide por guerras ni catástrofes externas, sino por la muerte silenciosa de la conciencia. Lo más peligroso que está ocurriendo hoy no es lo visible en los titulares, sino lo invisible en el corazón del hombre. Un alma que ya no se deja interpelar por Dios es un alma al borde del abismo. Por eso, Dios ha roto el silencio, y no lo ha hecho con prodigios ni manifestaciones extraordinarias,
sino con una palabra directa, clara, incisiva, una palabra que duele, que incomoda, que corta, pero que también libera, sana y despierta. Una palabra como esta, muchos creyentes se han preguntado por qué ya no sienten a Dios como antes. ¿Por qué oran y no hay respuesta? ¿Por qué sirven y no hay gozo? ¿Por qué se esfuerzan y no hay fruto? Y la respuesta no está en Dios, sino en el corazón que se ha endurecido con una pátina de religiosidad. El Señor ha permitido ese aparente silencio para que el alma se descubra a sí misma, para que vea si realmente lo busca a Él o solo los beneficios de estar cerca de Él, para que comprenda si su fe es amor o solo conveniencia. Y cuando esa revelación llega, no hay lugar para excusas. Ya no estamos en tiempos de esperar un mejor momento para cambiar. Ya no es prudente seguir aplazando decisiones que afectan la eternidad. Dios ha hablado, y quien no escuche, no será porque el cielo no haya dado oportunidad, sino porque eligió voluntariamente seguir dormido. Hay una pedagogía divina detrás de este rompimiento del silencio. Dios sabe que algunas almas solo despiertan cuando se sienten solas, solo reaccionan cuando pierden los apoyos humanos, solo claman cuando el silencio se vuelve insoportable. Y es allí donde Él actúa con más poder. Por eso, no temas si te has sentido solo espiritualmente. No huyas si el consuelo ha desaparecido. No entres en desesperación si tus prácticas piadosas ya no producen gozo. Puede que ese vacío sea la forma en que Dios te está diciendo: ahora quiero tu corazón, no solo tus actos. El silencio que antes era tolerancia, ahora se ha vuelto peligroso, porque prolongarlo sería permitir que el alma se autodestruya, creyéndose salva. Dios ya no puede permitir que millones caminen hacia la condenación con una sonrisa piadosa en el rostro. Por eso, hoy habla con fuerza, y cuando Dios habla, no lo hace para entretener, lo hace para salvar. Cada palabra suya es un bisturí que corta el tumor del alma. No podemos seguir escuchando mensajes como este con distancia emocional. Esto no es contenido espiritual, es alimento de vida o muerte. Este rompimiento del silencio es también un juicio, pero no como el juicio final, es un juicio de revelación, en el que Dios muestra lo que hay realmente dentro del alma, y eso duele, porque descubrimos que somos menos santos de lo que pensábamos, menos fieles, menos humildes. Pero es un dolor santo, porque ese dolor nos puede salvar, nos puede llevar al arrepentimiento profundo, nos puede hacer clamar como David: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y ese clamor no es ignorado, es acogido, es respondido con misericordia. Dios ya no guarda silencio porque tú le importas, porque no quiere perderte, porque ve tu lucha, tu cansancio, tus contradicciones, y aún así te llama, te sacude, te despierta, te incomoda para que no te pierdas. Ese es el amor que salva, el amor que confronta. Y no pienses que este mensaje es exagerado. Pregúntate más bien por qué te incomoda. ¿Será que Dios está apuntando justo allí donde más has cerrado tu corazón? ¿Será que este no es un mensaje para otro, sino exactamente para ti? Este es el tiempo de escuchar, de dejar de resistir, de permitir que la voz del cielo entre, incluso si duele, incluso si desmantela tu imagen espiritual. Porque solo desde la verdad nace una nueva vida. Y eso es lo que Dios quiere, que vivas, de verdad. La voz de Dios se ha alzado. Ya no hay excusas, solo caminos. O vuelves al fuego que transforma, o te enfrías en la apariencia que destruye. No hay término medio. Hoy Dios no se calla, porque todavía estás a tiempo, y porque todavía te ama. Y si hoy escuchas esta palabra, es porque Dios todavía ve esperanza en ti. No te está gritando para aplastarte, sino para despertarte. No quiere asustarte, sino devolverte la lucidez. Porque cuando el alma entiende que ha vivido dormida, tiene dos opciones: seguir soñando o abrir los ojos. Abrir los ojos duele. La luz ciega al principio, pero después ilumina. Y cuando esa luz es la de Dios, no condena, redime,
No paraliza, moviliza, no acusa, transforma. Y eso es lo que el cielo quiere hacer contigo ahora. Este no es un tiempo para espectadores espirituales. No es momento para quedar al margen, observando el deterioro de la fe en los demás mientras creemos estar seguros. El juicio ha comenzado por la casa de Dios, y tú eres esa casa, tu alma es ese altar, tu conciencia es ese templo. Si el Señor ya no guarda silencio, ¿por qué lo harías tú? Habla, pide ayuda, clama, busca, despierta a otros, deja de esconderte en prácticas vacías. Sal de la sombra de una religiosidad sin vida y vuelve al Dios que te está buscando con más insistencia que nunca. Él ha hablado. Ahora te toca responder. Ha llegado el momento de revelar con claridad cuál es la actitud que Dios ya no tolera. No se trata de un pecado escandaloso. No es algo que la mayoría señalaría como grave. De hecho, es una postura que suele pasar desapercibida porque se disfraza de virtud, de madurez espiritual, incluso de humildad. Pero en el fondo, es una trampa que está apagando el fuego de muchos corazones. Esa actitud es la autosuficiencia espiritual. Sí, autosuficiencia. Esa tendencia del alma a creer que ya ha llegado, que ya ha entendido, que ya está firme, que no necesita que nadie le diga nada, porque ya ha visto, ya ha sufrido, ya ha servido, ya ha leído, ya ha hecho. Y lo más peligroso, cree que ya no necesita ser corregida, ni iluminada, ni desnudada por la verdad. Esta actitud es profundamente sutil. No se presenta como orgullo abierto. De hecho, suele envolverse en gestos de humildad. Frases como, soy el peor de todos, yo también caigo, nadie es perfecto. Pero en el fondo, esa supuesta humildad convive con una resistencia interna a dejarse confrontar, guiar o desinstalar. La autosuficiencia espiritual se manifiesta en pensamientos como estos. Yo no necesito dirección espiritual, ya sé lo que tengo que hacer. Dios me habla directamente, no necesito intermediarios. No voy a confesarme con cualquier sacerdote. Yo me entiendo con Dios. Yo antes era peor, así que estoy mucho mejor ahora. Estas frases, aunque parezcan inofensivas, revelan un corazón que ha dejado de estar en estado de conversión continua. Y ese es el mayor peligro, que el alma crea que ha terminado el proceso, que ya no necesita ser sanada, solo afinada. Dios no puede llenar un alma que ya se siente llena. No puede guiar a quien ya se cree guiado. No puede sanar a quien se considera curado. Por eso, esta actitud es más grave que muchos pecados visibles, porque impide que la gracia actúe, cierra la puerta al arrepentimiento profundo y convierte al alma en su propio juez, guía y salvador. La autosuficiencia espiritual también se nota en la forma en que reaccionamos ante la corrección. ¿Te ofendes cuando alguien te señala algo? ¿Buscas justificarte? ¿Dices, yo sé, antes de escuchar? ¿Sientes que los demás no te entienden porque no han vivido lo que tú viviste? Entonces cuidado, puede que estés atrapado sin darte cuenta. Y esto no solo ocurre en personas alejadas, no. Esta actitud se ha infiltrado profundamente en almas comprometidas, catequistas, servidores, religiosos, sacerdotes, personas que comenzaron con un corazón puro y sediento y que con el tiempo fueron endureciéndose, no por maldad, sino por desgaste, por heridas no sanadas, por falta de humildad sostenida. La autosuficiencia también puede disfrazarse de celo apostólico. Hay quienes predican con fuerza, corrigen con severidad, denuncian con claridad, pero no permiten que la misma palabra les atraviese. Se vuelven predicadores para otros, pero sordos a lo que Dios les quiere decir a ellos. Hablan de conversión, pero ya no se convierten. Y hay otro síntoma peligroso, la comparación constante. El alma autosuficiente no se alegra del crecimiento ajeno, lo compara. No se goza de las bendiciones de otros, las evalúa. Y en el fondo, siempre busca conservar una superioridad espiritual que le garantice tranquilidad. Pero hay más.
Esta actitud bloquea la ternura de Dios, porque el alma autosuficiente solo permite a Dios hablarle desde la severidad, desde la exigencia. Ya no se deja acariciar, consolar, abrazar, porque eso le parecería debilidad. Ya no llora en su presencia, ya no se derrite de amor, solo busca comprender, servir, enseñar, pero ha dejado de ser hija. Y cuando el alma deja de ser hija, todo se desequilibra, se convierte en obrera, en ejecutora, en militante, pierde la capacidad de recibir, de descansar, de dejarse sorprender, y en ese camino la relación con Dios se vuelve ideológica, funcional, seca, aunque esté rodeada de cosas santas. Esta actitud es tan peligrosa porque no grita, no escandaliza, no hace ruido, pero apaga lentamente la vida interior, la vuelve mecánica, predecible, sin pasión, sin fuego. Y cuando el fuego se apaga, lo demás se desmorona. ¿Cómo detectarla en uno mismo? He aquí algunas señales concretas. Has dejado de pedir perdón con lágrimas. Te cuesta aceptar una corrección de alguien que consideras menos preparado. Hablas de Dios más de lo que hablas con Dios. Lees mucho sobre la fe, pero oras poco desde el corazón. Sientes que ya no hay mucho que cambiar en ti, solo detalles. Te molesta cuando otro tiene más impacto espiritual que tú. Si alguna de estas señales está presente en ti, no te condenes. Solo abre los ojos, porque lo que Dios quiere no es aplastarte, sino liberarte. Esta palabra no es para acusarte, sino para devolverte la sed de Él, la dependencia, la humildad viva. La verdadera humildad no se dice, se vive, y se nota sobre todo en la capacidad de dejarse guiar, de escuchar sin defenderse, de volver a los pies de Dios una y otra vez, como si fuera la primera, de llorar sin vergüenza, de dejar que otros te corrijan, aunque duela. Jesús no tuvo problema en lavar pies sucios, pero muchos de nosotros tenemos problema en aceptar que los nuestros necesitan ser lavados. Preferimos ocultarlos bajo la apariencia de madurez, pero el Señor no vino a premiar al fuerte, vino a sanar al que se deja sanar. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos recuperar la actitud del publicano del Evangelio, aquel que no se atrevía ni a levantar la vista y solo decía: «Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador». Esa frase contiene una verdad que abre el cielo. La autosuficiencia espiritual se rompe cuando dejamos de justificarnos y comenzamos a suplicar. Cuando abandonamos la necesidad de tener razón y abrazamos la necesidad de ser salvados. Cuando ya no queremos ser admirados, sino transformados. Dios está buscando almas vulnerables, no perfectas. Almas que reconozcan su necesidad de Él como un sediento reconoce su necesidad de agua. Y eso, aunque parezca poco, es todo. La actitud que Dios ya no tolera es esa apariencia de santidad que esconde un alma autosuficiente, porque esa alma ya no se deja salvar. Y Dios, que es paciente, ha decidido hablar claro para que no nos perdamos por creer que estamos seguros. Si al escuchar esto sientes que algo se remueve dentro de ti, no te asustes, es señal de que aún estás vivo por dentro. Agradece esa incomodidad. Deja que se convierta en oración, en súplica, en clamor, porque allí empieza la verdadera vida del alma. La actitud revelada está expuesta. Ahora te toca a ti mirarla cara a cara, y si la ves en ti, no huyas. Quédate, llora, clama, y deja que Dios haga en ti lo que tú no puedes. Él no te pedirá explicaciones, solo quiere tu corazón, pero un corazón sincero, sin máscaras, sin autosuficiencia, un corazón que vuelva a decir: Señor, sin ti no puedo nada. Dios no responde al pecado del hombre con indiferencia, tampoco responde al orgullo con destrucción inmediata. La historia de la salvación está llena de una verdad profunda. Cuando el hombre se cierra, Dios no se aleja, pero cambia la manera de hablar. Ya no usa el lenguaje del consuelo, sino el del despertar. Ya no acaricia, sacude, ya no guía con suavidad, corrige con amor fuerte. Así responde Dios ahora.
porque la autosuficiencia espiritual ha llegado a un punto tan sutil y tan generalizado que ya no basta con palabras suaves. El cielo ha encendido alarmas, y esas alarmas no son siempre agradables. A veces toman la forma de sequía interior, de pérdida de sentido, de oscuridad espiritual. No porque Dios haya desaparecido, sino porque está llamando de otra forma. La primera respuesta de Dios es el silencio que purifica. Ese momento en que el alma ya no siente a Dios como antes. No hay consuelo, no hay fuego, no hay emoción, solo desierto. Y ese desierto es escuela, porque allí el alma aprende a amar a Dios por quien es, no por lo que siente. Este silencio no es ausencia, es pedagogía. Dios retira las muletas emocionales para ver si el alma quiere caminar solo por fe. Allí se revela la madurez del corazón. Muchos, al no sentir nada, abandonan. Otros, al no ver resultados, se cansan. Pero los que perseveran en medio del vacío, esos son los que Dios está formando como oro en el crisol. Otra forma en que Dios responde es permitiendo tribulaciones. No como castigo, sino como llamada. Cuando el alma está encerrada en sí misma, a veces solo el dolor rompe el caparazón. Enfermedades inesperadas, pérdidas dolorosas, fracasos que desmoronan seguridades. Todo puede ser instrumento de salvación si se acoge con fe. No es que Dios disfrute del sufrimiento, todo lo contrario, pero lo permite si eso puede salvar al alma. Porque lo más importante no es la comodidad del cuerpo, sino la eternidad del alma. Y cuando Dios permite que se desmorone todo lo externo, es porque quiere reconstruir lo interno desde la verdad. Dios también responde retirando ciertas bendiciones visibles. Aquello que antes parecía fluir con facilidad, ministerios, relaciones, proyectos, incluso carismas, comienza a cerrarse. No por rechazo, sino porque Él quiere que el alma no se confunda y crea que esos frutos son garantía de santidad. Cuando el alma se apega a los dones más que al dador, Dios puede retirarlos para volver a centrarla. Es un acto de celos santos. Como un padre que dice: te amo demasiado como para dejarte perderte en tus logros. Y entonces todo se detiene, se apaga, se esconde, para que el alma, desnuda, vuelva a mirar al cielo con ojos nuevos. Otra respuesta divina es la confrontación directa a través de palabras proféticas. Como este mensaje, Dios levanta voces en medio de la confusión, voces que no buscan aplauso ni popularidad, voces que incomodan, que tocan nervios, que quitan la paz superficial para ofrecer una paz más profunda. Estas voces no son siempre famosas. A veces vienen de un anciano sabio, otras de una confesión inesperada, otras de una prédica sencilla. Pero quien tiene el corazón abierto, las reconoce. Y cuando esa palabra llega, corta, porque va al centro del alma. Y allí, si el alma responde, todo comienza a cambiar. Dios también responde llamando al silencio interior. En tiempos de ruido excesivo, Él provoca situaciones en que el alma se ve obligada a estar sola, a dejar las pantallas, a escuchar el vacío. Y en ese vacío resuena una voz que no grita, pero transforma. Muchos huyen del silencio porque temen encontrarse con lo que realmente hay dentro. Pero Dios, que conoce esa batalla, permite esos momentos precisamente para eso, para que el alma deje de anestesiarse con actividad y se mire en el espejo de la verdad. Y hay una respuesta aún más misteriosa de Dios: la ternura inesperada. Sí, incluso en medio del quebranto, Él puede derramar una gracia tan dulce, tan inmerecida, que rompe el alma por dentro, porque el amor recibido sin merecerlo es la llave que abre los corazones más duros. Ese abrazo que llega sin explicación, esa paz que invade sin razón, esa lágrima que brota sin fuerza. Todo eso son señales de que Dios sigue allí, y que, aunque haya permitido el fuego, nunca ha dejado de amar. La respuesta de Dios en este tiempo no es homogénea. Cada alma la vive de forma distinta, pero el objetivo es el mismo: llevarnos de vuelta a la verdad, romper la autosuficiencia,
destruir la imagen que hemos construido de nosotros mismos y devolvernos a la pequeñez que permite a Dios ser grande. Él está purificando a su iglesia. No la está abandonando, la está limpiando desde dentro, no con escándalos públicos, sino con conversiones silenciosas, no con grandes gestos, sino con lágrimas ocultas. Está formando santos escondidos que no brillan, pero arden, y tú estás llamado a ser uno de ellos. Si estás recibiendo esta palabra, no es casualidad, es una de esas respuestas divinas que solo entienden los que han sido quebrantados por amor. Hoy Dios responde, no con espectáculo, sino con verdad, no con ruido, sino con fuego. Y ese fuego ya está tocando tu alma. ¿Lo sientes? Después de todo lo dicho, no queda espacio para la neutralidad. No hay lugar para el quizás, el luego, el veré. Dios ha hablado con claridad, y su palabra no deja zonas grises. Hoy estás ante una decisión ineludible. O permites que el fuego de Dios transforme tu alma, o seguirás alimentando una apariencia que te aleja lentamente de Él. Esta decisión no es conceptual, es radical. No se toma en la mente, sino en el corazón. Y no se prueba por un tiempo, como quien experimenta algo nuevo, se asume con todo el ser, porque es una decisión que define tu eternidad. No exageramos, del sí o del no que hoy pronuncies, depende el rumbo de tu alma. Muchos pensarán que no están listos, que aún necesitan aclarar cosas, que primero quieren entender mejor, pero eso es, de nuevo, autosuficiencia espiritual disfrazada de prudencia. El alma no se convierte cuando lo entiende todo, sino cuando se rinde. Y rendirse no requiere preparación, solo sinceridad. Esta decisión ineludible comienza por un reconocimiento humilde. Señor, me he engañado. Esa frase, dicha de verdad, abre una grieta por donde entra la luz. No se trata de autodesprecio, se trata de verdad, de mirar la propia alma sin maquillaje y de aceptar que, aunque hayas hecho muchas cosas para Dios, has vivido muchas de ellas sin Él. Aquí es donde muchos se detienen, porque asumir eso implica dolor. Rompe el personaje, derrumba el altar interior que hemos construido para nosotros mismos. Pero solo ese derrumbe permite que Dios reconstruya desde la verdad. Y eso es lo que el cielo te está proponiendo hoy. Esta decisión también implica renunciar al control, porque la autosuficiencia espiritual se alimenta de la ilusión de tener todo bajo control. Tus emociones, tus tiempos, tus planes espirituales. Pero el Espíritu Santo no entra en almas que lo quieren gestionar como a una agenda. Dios quiere libertad total. Quiere poder cambiar tus horarios, tus relaciones, tus planes, tus formas de orar, no porque sea caprichoso, sino porque sabe que muchos de tus esquemas son precisamente los que han sofocado tu alma. Y solo si le das acceso total, podrá devolverte la vida. La decisión también pasa por exponerse, por dejar que alguien te acompañe espiritualmente, por confesar con valentía lo que antes escondías, por dejar de justificar ciertas actitudes, por pedir ayuda, por dejar de ser el que siempre aconseja y aprender a recibir consejo. Es una humillación, sí, pero es santa y salva. ¿Estás dispuesto a perder tu reputación espiritual? ¿A que otros descubran que no eres tan fuerte como pensaban? ¿A reconocer delante de Dios y de los hombres que necesitas empezar de nuevo, aunque lleves años en la fe? Si no estás dispuesto a eso, no estás eligiendo a Dios, estás eligiéndote a ti. Porque Dios no se mezcla con el orgullo. No actúa donde hay doble vida, no unge corazones que se esconden. Pero si ve a un alma postrada, aunque sea rota, actúa con poder, no por merecimiento, sino por coherencia con su misericordia. La decisión de hoy es una muerte al ego espiritual, a la imagen que te has creado, al personaje que has alimentado. Pero esa muerte es necesaria, porque solo desde ahí nace la verdadera resurrección, no la del alma fuerte, sino la del alma dependiente.
la del alma que ya no tiene de qué presumir, pero que comienza a brillar porque Dios vive en ella. Y no estás solo en esta decisión. Muchos en este momento están escuchando el mismo llamado. Dios está haciendo una purificación profunda de su iglesia. Está levantando un remanente humilde, oculto, rendido. Y tú puedes ser parte de eso, pero no como espectador. Como protagonista, la decisión no es si vas a seguir siendo creyente. Es si vas a dejar de serlo solo en apariencia. Es si vas a dejar que el fuego consuma todo lo que no es de Dios en ti. Es si estás dispuesto a vivir una fe sin dobleces, sin protecciones, sin maquillajes. Y no se trata de cambiarlo todo de golpe. Se trata de decir hoy: sí, Señor, empieza en mí. Haz lo que tengas que hacer. Llévame donde quieras. Corrige lo que debas. Rompe lo que estorba. Solo no me dejes seguir igual. Esa oración, dicha desde el fondo, puede cambiarlo todo. Porque Dios no necesita años para obrar. Necesita disponibilidad. Y si tú hoy se la das, su fuego comenzará a actuar. Puede que no sientas nada, que no veas cambios inmediatos, que al principio todo parezca igual, pero si has dicho sí, el cielo ya se ha movido. Porque el fuego no siempre llega como tormenta, a veces llega como brasa que empieza a calentar desde dentro. Pero cuidado, esta decisión tiene un enemigo claro: el miedo. Miedo a perder lo que tienes. Miedo a no estar a la altura. Miedo al qué dirán. Miedo a equivocarte otra vez. Y ese miedo es el último bastión del orgullo. Es el yo que no quiere morir. Vas a tener que atravesarlo, no para negarlo, sino para vencerlo con la fe. Porque la fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Es creer que Dios hará lo que tú no puedes. Es dar un paso al vacío, confiando en que Él pondrá el suelo. Hoy es el día. No mañana, no cuando entiendas más, no cuando te sientas más fuerte. Hoy, porque mientras más lo postergues, más se endurece el corazón, más se justifica la tibieza, más se camufla la autosuficiencia. Y si hay una urgencia en este mensaje, no es porque el mundo esté mal, es porque tu alma está en juego. Y Dios la quiere para Él, no a medias, no como colaborador, como hijo, como esposa, como templo, como altar. Una decisión ineludible es aquella que ya no se puede evadir sin consecuencias, y esta lo es. Porque no responder es responder, no decidir es decidir, y Dios está esperando tu respuesta, no con amenazas, con ternura, pero también con verdad. No te está pidiendo perfección, solo sinceridad. No te exige resultados, solo entrega. No busca que lo entiendas todo, solo que le digas: haz lo que quieras conmigo. Y si ese sí es sincero, el cielo se encargará del resto. Tú decides. Pero decide de verdad. Hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final del llamado, porque cuando Dios habla así, no lo hace para llenar un espacio espiritual, sino para provocar una transformación. Y ahora la pregunta no es: ¿qué sentiste al escuchar esto? La pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? No permitas que este fuego se apague al cerrar este video. No permitas que las palabras de Dios se pierdan entre notificaciones o distracciones. Si algo ardió en tu interior, protégelo, cuídalo. Y sobre todo, obedécelo, porque nada cambia si tú no cambias. Este mensaje no es una teoría, es una semilla, pero una semilla solo da fruto si cae en tierra fértil. Esa tierra es tu alma, y tú decides si va a ser dura, superficial o profunda. Pero recuerda, cada palabra que has recibido hoy será juzgada, no por condenación, sino por responsabilidad. Has escuchado algo que muchos no han oído, y eso te convierte en alguien llamado a actuar. ¿Y qué puedes hacer ahora? Primero, detente. No sigas con tu día como si nada. Dale espacio al silencio. Deja que estas palabras penetren. No las respondas con prisa ni con emoción superficial. Respóndelas con verdad, con oración.
Con lágrimas si hace falta, pero con el alma desnuda. Segundo, habla con Dios. No con fórmulas, sino con el corazón. Dile lo que sientes, dile lo que temes, dile lo que deseas y escucha. Porque si hoy lo buscaste, Él no se quedará callado. Su respuesta llegará. Quizá no como esperas, pero llegará. Tercero, decide. Haz un gesto concreto. Confiesa. Pide dirección. Retoma esa práctica olvidada. Renuncia a esa apariencia vacía. Pero haz algo, porque el alma que no actúa después de ser tocada, se endurece. Y tú no puedes darte el lujo de endurecerte ahora. Y cuarto, pero no menos importante, comparte este mensaje. No como una obligación, no por estrategia, sino por compasión. Porque hay personas que están en la misma oscuridad que tú estuviste, y este mensaje puede ser para ellas lo que fue para ti, una sacudida de amor. ¿Conoces a alguien que ha perdido el fuego? ¿Alguien que está atrapado en la autosuficiencia? ¿Alguien que vive de apariencias pero por dentro se está apagando? Mándale este video, hazlo sin miedo, sin vergüenza. Porque si Dios usó estas palabras para hablarte a ti, también puede usarlas para tocar a otros. No te conviertas en espectador espiritual. No te acostumbres a consumir contenido fuerte sin responder con actos fuertes. Este es el momento de volver a la radicalidad, de vivir una fe que arde, que transforma, que incomoda y que salva. Muchos están esperando una palabra como esta, pero no la recibirán si tú te la guardas. Así que sé instrumento, sé canal, sé puente. Comparte este mensaje, que no se quede en ti, que se multiplique, porque el fuego no se encierra, se expande. Y si tú has sentido ese fuego, si has sentido que Dios te hablaba directamente, si algo en ti ha cambiado, entonces haz una última cosa, arrodíllate, allí donde estés, en silencio, con el corazón en la mano, y solo dile: Señor, gracias, hazme nuevo y úsame. Él no busca multitudes, busca corazones rendidos, y si el tuyo lo está, entonces prepárate, porque lo que viene no es fácil, pero será santo, será verdadero, será eterno. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por permitir que Dios te hable. Y si este mensaje fue para ti, no olvides, también puede ser para alguien más. Comparte este video con quien lo necesite y deja que el fuego siga ardiendo. Dios no deja mensajes a medias. Es un plan para hoy, para este día, para esta etapa de tu vida. Él quiere usarte, quiere limpiarte, quiere renovarte. Y también quiere que seas parte de su ejército silencioso. Almas encendidas que sin ruido están cambiando el mundo. Quizás no tengas grandes talentos, quizás no tengas plataformas, pero tienes una voz, tienes una historia, tienes una herida que Dios puede convertir en testimonio. No escondas lo que has vivido. No te avergüences de lo que Dios ha sanado en ti. Otros necesitan saber que se puede volver, que aún hay esperanza, y eso empieza por un pequeño gesto: compartir. Enviar este mensaje no es hacer publicidad, es obedecer. Es decir: Señor, si esto me ayudó, quiero que ayude a alguien más. Y créeme, el cielo se mueve con gestos así, porque en lo oculto, donde nadie ve, es donde nacen los milagros más grandes. Además, este mensaje no termina aquí. Vuelve a él, reescúchalo si hace falta, medítalo, escríbelo, saca frases, guárdalas, que no se te escape el fuego, que no se evapore la voz de Dios entre el ruido de la vida, y si puedes, ora por quienes lo recibirán, porque mientras tú terminaste de escucharlo, hay otros que aún están en tinieblas y necesitan una luz. Sé tú ese faro, aunque no veas el resultado, aunque no recibas gratitud. Hazlo por amor, hazlo por obediencia, hazlo por los que aún no se atreven, hazlo porque Dios te está diciendo: no calles lo que yo he encendido.